Buenas tardes. La verdad es que para una persona futbolera como yo, hoy es un día malo, porque claro, es justo el partido último de la fase previa de la selección, ¿no? Y me voy a perder por lo menos toda la primera parte, ¿no? En cualquier caso, yo voy a ser muy breve, ¿no? Porque presentar a José Antonio. José Antonio es miembro de la Sociedad Geográfica desde hace muchos años y es la persona que más sabe en España sobre sociedades geográficas, porque hizo su tesis sobre ello y sabe mucho sobre eso. Y me llamó un día a decirme, oye, que se termina el año del 200 centenario del nacimiento de Coello, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Madrid, que luego se convirtió en la Sociedad Geográfica Española. Y se ha hecho muchas actividades y mucho comentario sobre su aspecto geográfico, de geógrafo y de cartógrafo. Porque él hizo todos los mapas provinciales del Madoz. El Madoz iba acompañado de cada provincia, tenía un mapa y los hizo todos Coello. Pero no se ha hablado nada de sus exploraciones y de como explorador. Y entonces yo, era ya muy tarde, estamos hablando de noviembre. No, de noviembre no, pero sí. Y entonces dije, bueno, voy a intentar si tiene alguna fecha disponible la Fundación Areces y lo montamos allí, que es donde mejor lo hacemos. No sabíamos, yo desde luego no sabía en aquel momento que España jugaba hoy de fútbol. José Antonio es un fantástico miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica y un fantástico miembro del Comité de Redacción del Boletín. Es una de las personas más activas en la redacción del Boletín. Sabéis que las reuniones del Boletín se hacen en la biblioteca de mi casa y yo allí lo paso muy bien. Es un rato estupendo viendo y comentando, viendo un poco todo lo que se os ocurre sobre... No sé si habéis visto ya el número de Rusia, yo creo que es un número espléndido. Hemos conseguido tener colaboradores estupendos. Ya el de China era un gran número y el de Rusia es un gran número. No quisimos hacerlo especialmente sobre Ucrania, sino sobre Rusia y lo que significa Rusia y la cultura de Rusia, porque, claro, al final Ucrania no deja de ser una ex parte de Rusia, ¿no? Y, evidentemente, la invasión ha sido un disparate, pero los pueblos hermanos son los que más se pelean. Es decir, las guerras civiles y la guerra de Rusia y Ucrania casi es una guerra civil, o sea que anda casi ya en ese índole. Entonces yo quiero darle la palabra a José Antonio, no voy a intervenir mucho más. Creo que nos va a dar una conferencia estupenda. Yo no sé si puedo quedarme hasta el final, porque tengo otro acto después, o sea que yo el fútbol ya me lo he perdido entero. Pero sí quiero escuchar lo máximo que pueda, porque seguro que nos va a ilustrar muy debidamente sobre un personaje clave en el colonialismo español y el impulso del colonialismo español. Porque Coello con Costa fueron los grandes impulsores del colonialismo español en cierto momento de la historia, en el siglo XIX. Y nada, José Antonio, tienes la palabra. No hace falta llevar nada de eso ahora. Bueno. Entonces es prudente. Bueno, Juancho Entrecanales es una persona de la familia Entrecanales
y muy interesado en los temas de la sociedad geográfica. Y por lo tanto miembro de la sociedad geográfica desde hace muchísimos años, y cuando pensamos una persona que pudiese sustituirme a mí y que lo hiciese mejor que yo seguro, pues Juancho era la persona. Y por lo tanto tenemos muchísimas expectativas en lo que va a ser su gestión. Es verdad que ha empezado en un momento difícil, pero porque además el que iba a ser su socio, su vicepresidente, se murió de repente. O sea, que un mes antes de las elecciones, el que iba a ser su vicepresidente la cascó. Es decir, y por lo tanto, pues fue una desgracia para él, porque era su colaborador más próximo, y yo creo que para la sociedad geográfica también. Muchas gracias. Buenas tardes. No puedo por menos que agradecer a todos estar hoy aquí, ¿no?, acompañando un relato que nos entusiasma a Javier y a mí. Hemos hablado muchísimo de Coello, de las sociedades geográficas, y yo creo que si él hubiese continuado hablando hubiese podido repetir las cosas que yo voy a decir. Por su memoria prodigiosa, estoy seguro que con un poco más de tiempo no hubiese tenido que contar yo nada, ¿no? Y quiero agradecer también a la Fundación, pues, que nos haya acogido, a la sociedad y a esta conferencia, para poder recordar esas cuestiones de las que vamos a hablar, ¿no? Como todos sabemos, o como están puestas en la propaganda de esta conferencia, 2022 es el bicentenario del nacimiento de Coello, un cartógrafo y un geógrafo que fue muy reconocido fuera y dentro de España, ¿no?, como cartógrafo especialmente, ¿no? Pero toda esa actividad cartográfica que le dio fama en toda Europa ha desdibujado un poco, como decía Javier, la faceta de geógrafo, y su papel como geógrafo es fundamental para la disciplina en muchísimos sentidos. Entonces, parte del objetivo de esta charla es, por supuesto, revisar toda esa producción enorme cartográfica. Los mapas hablan por Coello y en ese sentido no podemos prescindir. Para cualquier cosa él se comunicaba a través de los mapas en todo lo que hacía, pero lo que también nos parecía importante es rescatar su papel como geógrafo, como preparador de las expediciones que España hizo en África y sobre todo como organizador de todo un conjunto de aspectos geográficos que pusieron a España en la modernidad geográfica, ¿no? Quizás sea un poco un atrevimiento, pero me gustaría hacer un paralelismo entre Francisco Coello y un geógrafo también conocido que aparece en las novelas de Julio Verne, en concreto en una obra bien conocida porque ha sido llevada al cine, Los hijos del capitán Grant, que Verne escribe en el año 67. Coello, como Jacques Paganel, que es como se llamaba el geógrafo de la novela, era miembro, y así lo comenta Verne, de todas las sociedades geográficas que existían. Era un geógrafo que se presenta, pertenecía a la Sociedad Geográfica de París y se presenta como un geógrafo que está en todas las sociedades. Y en ese sentido es un personaje muy similar a Coello, ¿no? Por supuesto, no en todos los aspectos, ¿no? Pero Julio Verne utiliza mucho descripciones de geógrafos, entre ellos, y ese es un paralelismo que tiene también una coincidencia, y en concreto utiliza las obras y las imágenes de Eliseo Reclus. De tal manera que hay una coincidencia en este tipo de
de uniones, porque precisamente Francisco Coello fue el primer traductor de la obra de Reclus en España. Y en ese círculo de coincidencias, pues vamos a ver cómo una de las grandes tareas que hace Francisco Coello es traducir la nueva geografía universal de Reclus. Es decir, como paralelo a la figura de Paganel y como colaborador, de alguna forma ya lo veremos, de Reclus, tenemos una figura en ese sentido muy literaria. Para entrar ya en cuestiones reales, Coello fue miembro, que sepamos, porque posiblemente haya más, de al menos las siguientes sociedades geográficas: la de París, Londres, Berlín, México, Bruselas, Ámsterdam, Nueva York, Roma, Lisboa, Budapest, Amberes y Rouen. Aquí vemos parte de las sociedades geográficas a las que perteneció, y él mismo, como ya hemos adelantado, fundó un par de sociedades geográficas en España, ¿no? Todas estas sociedades dieron noticia de la muerte de Coello en el año 98, en 1898. Y revisando estas necrológicas, uno no puede menos que pensar que realmente definen perfectamente a Coello en muy pocas palabras y nos pueden servir para entender precisamente ese papel. De esta forma, en el obituario que le dedica la American Geographic Society en Nueva York, señala, le define con unas palabras muy precisas. Dice: erudito consumado y estudiante infatigable. Se dedicó a la geografía histórica y científica, a la que hizo valiosas contribuciones, solo que menos conocidas que su monumental Atlas de España. De tal forma que quizá es también una muestra del objetivo de esta conferencia. Vemos cómo señalan que el Atlas de España que él hizo, por el que le conocieron en Europa especialmente y en Estados Unidos, eclipsa, y lo señalan, las otras facetas a las que se dedicó, que fueron tremendamente importantes, ¿no? Podríamos decir que Coello es un Paganel sin el punto sublime de Paganel que necesitaba. Coello necesitaba de su erudición, de su capacidad de trabajo, de los mapas que fue acumulando en su grandiosa biblioteca, una biblioteca que tenía 4.700 mapas, y no utilizaba la casualidad como Paganel y el azar para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y en ese sentido, Gabriel Marcel, que era bibliotecario de la National de París, no dudaría en calificarle como el geógrafo más eminente que España ha tenido en nuestra época. Y en la Revue de Géographie, fundada por uno de los renovadores de la nueva geografía francesa, Ludovic Drey-Perron, calificaba a Coello como uno de los más distinguidos geógrafos de España. Recorriendo muy rápidamente su biografía, porque es necesaria para poder entender todas las facetas que tocó, hay que señalar que Francisco Coello terminó su formación como ingeniero militar a finales del año 1839, siendo destinado al Ejército del Norte con la misión de contener a los carlistas del Maestrazgo, participando poco después en los sitios del Castillo de Segura y en la toma de Morella. Por esas actividades sería ya condecorado en el Ejército, pero su carrera militar tendría un importante giro tras conocer a Pascual Madoz, al que vemos en la imagen, que en esos momentos iniciales de 1940, cuando termina su participación en la milicia, tenía
en marcha un proyecto para la creación del conocido Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, que terminaría finalmente publicándose en 16 volúmenes entre 1845 y 1850. Serían más de 11.000 páginas, un trabajo en el que había invertido, según sus propias palabras, 15 años, 11 meses y 7 días. Esta obra se hizo gracias a una organización privada, no tenía, en ese sentido no era un proyecto estatal, pese a la gran utilidad del diccionario, pero para organizar tal volumen de trabajo partía de unos colaboradores que residían en provincias, cuyo número llegó a alcanzar casi los 1.500 colaboradores, ¿no? Estos colaboradores mandaban a Madrid múltiples noticias relativas a los partidos judiciales, a las informaciones geográficas que disponían en cada lugar, y acompañando estas informaciones había en ocasiones minuciosos planos que fueron revisados con cuidado y que dieron la pista de que con toda esa información se podía establecer también un nuevo proyecto, la realización de un atlas. Junto a estos colaboradores había también unos comisarios en un menor número, serían unos 20 que trabajaban en Madrid y que ordenaban todos esos datos. Entre esos colaboradores estaba desde el primer momento Francisco Coello, un colaborador más, pero que al recibir toda esa cartografía, hablando con Madoz, decidieron plantearse la opción de intentar acompañar el diccionario de Madoz con un atlas geográfico. Comprueban la riqueza cartográfica de esos documentos junto a los que se conservan en centros oficiales, visitan centros oficiales y ven que existe una gran cartografía dispersa, pero que uniéndolas podrían intentar realizar una tarea que era sumamente compleja, como demuestra el que pese a las propuestas estatales que había habido hasta entonces, no se había conseguido una carta geográfica de España. Apenas teníamos hechos algunas aproximaciones como los mapas de Vicente Tociño sobre las costas españolas o el de Galicia de Domingo Fontán, que vemos en la imagen. De tal forma que con todos estos materiales que solicitan a sus autores para poder estudiarlo, se plantean hacer un atlas y visitan en ese sentido, y esto es importante, los centros cartográficos españoles, especialmente militares, como el Depósito Hidrográfico, el Depósito Topográfico de Ingenieros, el Negociado de Canales del Ministerio de Fomento. De tal manera que se establece un acuerdo entre Coello y Madoz y deciden emprender la realización del atlas. Pero entre medias, Coello, por una serie de problemas, especialmente de Madoz, tiene que defenderle en unos juicios, termina encarcelado 3 meses y Coello, como defensor de Madoz, empieza también a tener problemas y un amigo del ejército, un conocido, bastante conocido también por su actividad científica, el general Antonio Remón Zarco del Valle, ante las dificultades que estaban teniendo, decide introducir a Coello en una comisión que se estaba creando para ir a Argelia con el ejército francés, en una comisión que se llamaba de indagación, ¿no?
de tal forma que era una pequeña comisión formada por dos personas, Pedro Andrés Burriel y Juan José Vilar, al que se une en ese momento Francisco Coello. Y en 1944 tienen que desplazarse a Argelia. Bueno, primero van a París, donde presentan sus credenciales, y desde allí se trasladarán hasta Marsella y hasta Argelia, ¿no? En ese trayecto a París, Coello visita el depósito de la guerra del ejército francés y descubre, ya lo sabíamos, ya lo sabía todo el mundo, que estaba lleno de cartografía española que Napoleón se había llevado en la invasión de España. De tal manera que Coello, pensando en ese atlas que tiene en la cabeza pero que no puede realizar por esta misión que va a durar 2 años, pide o encarga que copien los mapas de España que existen en este depósito, ¿no? De tal manera que con todo este material que iba acumulando, la realización del atlas estaba, por supuesto, cada vez más cerca. La comisión se traslada con mucha lentitud, la verdad, desde París hasta coger el barco en Marsella y llegar hasta Argel, porque en ese momento estallan graves problemas en Argelia y el ejército francés tiene que intervenir contra una sublevación de las tribus argelinas que encabeza Abdelkader. Francia, como sabemos, había empezado a ir a Argelia en 1830, inicialmente por cuestiones de evitar la piratería que se estaba produciendo en el Mediterráneo, y poco a poco va pensando que es un lugar de expansión de la civilización francesa, y empieza a tomar poco a poco posiciones, pero lógicamente todo el norte de Argelia estaba muy ocupado, había tenido invasiones, empezando por España, Francia también, Turquía, que había ocupado un poco antes las costas, de tal manera que Francia se encuentra con que es una zona muy poblada y tiene bastantes problemas para asentarse. En concreto, la tribu de Abdelkader le planta cara y hay bastantes problemas para poder hacer la expansión que vemos en ese mapa, cómo se va produciendo. Lógicamente ahora estamos en los primeros momentos, en las zonas cercanas a la costa, de color marrón oscuro y un poquitín más claro, ¿no? Y es al final de estos procesos, cuando capturan a Abdelkader en 1844, en septiembre, cuando Coello y el resto de la comisión llegan y recorren con el ejército francés toda la zona que estaba ya pacificada, pero tenía conatos de rebelión, de tal forma que en algunas ocasiones se encuentran, tienen que presencian las batallas y presencian bastantes situaciones que van a recoger en un informe. En concreto, esta es la captura en Esmala de Abdelkader, que ha sido retratada por distintos pintores franceses, ¿no? La comisión, y Coello con esta comisión, va a dejar constancia de este viaje, que durará 2 años, en una memoria que no ha sido publicada, está todavía, como estamos viendo, está escrita a mano aún, de 2 tomos, a los que les acompaña un atlas de 30 mapas que podemos pensar que son realizados por Coello por el estilo de la cartografía. Esta memoria recoge todas las
cosas que están viendo, es decir, examinan no solamente los lugares donde están visitando, sino que el objetivo que tienen es también copiar todo el equipaje, todas las formas de organización de hospitales, etcétera, etcétera, que hacen los franceses y cómo intervienen en una guerra de este tipo, ¿no? De tal manera que en esta memoria ahí vemos una letra que podría ser también la de Coello, ¿no? Cómo explican cómo se han producido los procesos de colonización y descubren, y también está recogido en esta memoria, que en esa zona estaban viviendo muchísimos españoles que se habían empezado a trasladar desde finales de los años 30, desde 1839, cada vez más desde las costas levantinas y especialmente desde las Islas Baleares. Distintas oleadas de migrantes están llegando a las costas de Argelia. Aquí vemos una imagen del Atlas, donde Coello, pensamos que es suya la autoría, ¿no? Pues va a recoger todas las rutas que hicieron, levanta dibujos también de todos los aparatos de campaña que tenían, etcétera, etcétera. Es realmente una obra de arte, ¿no? La propia memoria. Una de las cosas que destaca la memoria y que es un motivo de preocupación es, como se puede ver nuevamente en este mapa, cómo las rutas de transporte parten, muchas de ellas, de zonas españolas, ¿no? Porque se estaba produciendo una serie de sequías encadenadas en el litoral español que obligan a muchas personas, antes de una situación de hambruna, a emigrar a los sitios donde se les ofrece una parte o se les entregan tierras o pueden dedicarse a alguna actividad. Y en concreto los trabajadores españoles del campo estaban muy demandados para la obtención de esparto, ¿no? Que era uno de los cultivos principales de la zona costera argelina. Hay una descripción muy elocuente, un testimonio de 1846 del capitán general de Valencia, que señala lo siguiente. Dice: en el año pasado, dice, es decir, coincidiendo con la estancia de la comisión, ni aún les ha sido posible a los campesinos practicar la sementera por falta de aguas pluviales. En tan dura situación, no es dudosa ni extraña la determinación que aquellos infelices habitantes han tomado en la triste alternativa de perecer de hambre con sus familias o de emigrar pasando a la vecina costa de África, donde se les brindan oportunidades con pingües jornales y aún con tierras de cultivo en propiedad mediante un módico canon anual. Esta situación va increciendo y en el año 1883, ahí ya en Argelia, cerca de 130.000 españoles. Pero se produce un hecho luctuoso, y es que en 1881, hago un salto, ¿no?, para señalar uno de los motivos de preocupación que luego Coello llevará a las sociedades geográficas, y es lo que se conoce como la matanza de Saida, donde perecen cerca de 200 españoles, 500 son retenidos como rehenes, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que señalo esto porque entre las preocupaciones que Coello va a arrastrar están todas las cuestiones vividas en este viaje. Es un viaje en ese sentido bastante iniciático porque primero hace su primer atlas, luego
es consciente de todos los problemas de la colonización y eso le va a dar unas teorías sobre cómo hay que plantearse estas cuestiones que llevará a su actividad profesional en adelante y, además de eso, entra o tiene una preocupación especial por cómo está cambiando el campo español a raíz de esas sequías, de esos problemas que se producen. Y si ahora veremos rápidamente el resto de su obra y vamos a ver cómo estos hechos que él vive en Argelia marcan toda esa línea de investigación. Volvemos otra vez al Atlas. Esto es una hoja de Manila, como estamos viendo. La primera hoja del Atlas, él regresa en el año 46, inmediatamente se pone a trabajar en el Atlas y muy poco después empiezan a salir las primeras hojas. Va a ser un trabajo inacabado que al principio tiene un ritmo de producción muy importante y que consiste en crear hojas provinciales con la nueva división provincial que se establece en 1833 a escala 1/200.000 incluyendo también los mapas de las colonias españolas a escala 1/1.000.000. Y en todos ellos Coello hace un esfuerzo por incorporar una parte o en una parte del mapa de las hojas las principales ciudades tanto de las colonias como de la península. Y eso ha terminado siendo una de sus principales herencias, porque disponer de la cartografía de las ciudades de toda España, o de todas las prácticamente lo hizo de todas las ciudades españolas, salvo unas pocas, y de los mapas de las colonias, pues ha terminado siendo una joya que no solamente le dio, como hemos dicho anteriormente, fama universal, sino que es por lo que más se le conoce, ¿no? Esta hoja que estamos viendo y esta en la que está incluida, que es de las Islas Filipinas, de la parte sur, las Filipinas están compuestas por 3 hojas distintas, porque lógicamente no le cabía en una única hoja del mapa. Tienen una virtualidad que merece la pena ser destacada, y es que fueron de las primeras publicadas, tanto la de Filipinas como la de Cuba y Puerto Rico y las de las posesiones africanas en el Golfo de Guinea. Y se hizo así, lo sabemos ahora, porque el Estado empezó a ver la ventaja de tener mapas con las delimitaciones precisas de las posesiones, porque en estos momentos, y llegará al final de esta situación en el año 98, ya hay muchas potencias que están intentando llegar, por ejemplo, a Asia y ocupar zonas que no se sabe de quién, si España las ocupa, las podía haber tenido en posesión, pero a lo mejor no las ocupa, y Alemania, por ejemplo, va a tener varios conflictos con España por esos motivos. De tal manera que esa empresa privada, que es hacer un atlas tan costoso, empieza a recibir ayudas del gobierno. Y en ese sentido, Francisco Quirós, un geógrafo que ha estudiado con detenimiento estos mapas, señalan que el gobierno apoya de muchas formas, no tanto con ayudas directas, sino que, por ejemplo, compraba los ejemplares o obligaba a los estamentos militares y a algunos civiles a ir comprando las hojas del mapa que salían, lo que en el fondo es una ayuda estatal, porque estaban viendo que estos mapas tenían muchísima utilidad para la organización colonial y especialmente para la defensa de los intereses de España. Pero Coello sigue haciendo sus mapas y en el año 58 es nombrado
en un cargo oficial, seguía cobrando del ejército. Esa es una de las grandes prerrogativas, es decir, estar en la milicia y dedicado a una actividad privada, y eso se explica por lo que acabamos de comentar de la gran importancia que tenía primero para el tema, para la defensa de las colonias, el disponer de mapas con delimitaciones precisas, pero también los propios mapas que él estaba haciendo, que eran los únicos que se tenían con esa precisión en España, servían para organizar muchísimas tareas. Y eso le lleva a ser nombrado vocal de una junta de estadística que se crea muy poco tiempo antes y que, como su nombre indica, la estadística es una de las herramientas principales del gobierno, ¿no? de los gobiernos o del gobierno de una nación, ¿no? Y a ella pertenecían, a esta junta, también parte de sus maestros. En concreto, Madoz estaba en la junta y Fermín Caballero, que es otro de los grandes geógrafos del siglo XIX. Pero Coello, con su juventud, se va a encargar nuevamente de dar un gran empujón a esta junta y se encargaría de las cuestiones de las redes geodésicas, de la realización de un nomenclator, es decir, de la recopilación de los nombres de todos los pueblos y lugares de España, donde va a cambiar las normas de transcripción de los nombres, anunciando también una de sus tareas futuras. Y en ese sentido, Coello admite o intenta que los nombres que recoge de lugares donde se habla gallego, se habla catalán o el vasco, se transcriban según se pronuncian, ¿no? Es una novedad dentro de este nomenclator, y esa idea la va a llevar también finalmente a la Sociedad Geográfica y a las reuniones internacionales en las que participa. Dentro de esta Junta de Estadística va a realizar varias tareas fundamentales, además de las que he mencionado anteriormente. Se va a ocupar del catastro, ¿no? El catastro quieren en este momento la Junta que se haga, que se conozcan los cultivos, por supuesto, pero que además se conozcan los propietarios, ¿no? Los propietarios de los cultivos, porque hasta entonces o hasta ese momento las situaciones impositivas o los impuestos estaban cobrando de una forma distinta, ¿no? Por los amillaramientos, no estaban relacionados prácticamente, indirectamente estaban relacionados con la propiedad, y en consecuencia, si se quería modernizar el Estado, había que modernizar la forma de cobrar los impuestos y tener un catastro, es decir, tener una relación de lo que se producía y de la propiedad de los que producían, era la vía para hacer unos impuestos justos, ¿no? Y Coello se dedica a hacer este catastro, inicialmente en Madrid, demostrando que realmente era una herramienta fundamental para la gobernanza, ¿no? Todos sabemos que el catastro finalmente no se pudo hacer. De hecho, Coello abandona la Junta, que termina llamándose Comisión de Estadística años después, e incluso los intentos que se hicieron posteriormente fracasaron, porque lógicamente había muchos intereses en que no se pusieran en valor o no se conocieran esas propiedades y que se vinculasen los impuestos a ese conocimiento del territorio. Estando en la Junta de Estadística, va a hacer una de las leyes fundamentales que se denomina la Ley de Medición del Territorio, por el cual se aunan dentro de este centro todas las tareas de creación cartográfica que anteriormente estaban repartidas en todos los ministerios, de tal forma que ahora el Ministerio de la Presidencia del Gobierno se va a encargar de coordinar todas las tareas cartográficas que existen. Es algo realmente que cambia la situación que tenía España con respecto a los años anteriores, incluso
es una situación muy avanzada dentro de los demás países europeos, donde las tareas cartográficas muchas veces están en otros estamentos, ¿no? El libro de José Martín López, dedicado a Coello, en el centenario de su muerte, tiene muchísimo interés relatando los pormenores de estas cuestiones y recoge una serie de apéndices que son especialmente reveladores, porque además de todas estas cosas que hizo Coello, se dedicó a hacer una escuela de ingenieros geógrafos y plantea unos planes de estudio, unos planes docentes realmente avanzados para la época. Aquí estamos viendo memorias o trabajos que hizo desde la Junta de Estadística y que de alguna forma van a representar el primer impulso de la descripción científica de España. En concreto, en esta reseña geográfica, geológica y agrícola, Coello se encarga de la parte geográfica y hace una descripción que hasta entonces no se había hecho, señalando perfectamente el perfil topográfico de España, la zona central de la meseta muy elevada, las grandes desniveles que existen hacia la costa, etcétera, etcétera, que marcan en ese sentido un punto de inflexión. Pero además de estas cuestiones, bueno, la bibliografía que tiene la memoria geográfica es impresionante, es decir, hasta entonces no se había abordado una descripción de España con estas características y se produce en ese sentido un antes y un después. ¿Por qué pudo hacer Coello todas estas cuestiones? Pues por la acumulación de cartografía que tenía. Era la persona que más datos y mejores datos tenía de España y pudo, en ese sentido, dibujar la mejor descripción. Con todos estos datos hace un proyecto de líneas generales de navegación y de ferrocarriles que están en la base también de su interés por modernizar España y plantea un diseño de líneas de ferrocarril muy novedoso, que es una especie de diseño arborescente en el cual, respetando la idea del Estado de que desde Madrid tienen que partir todas las líneas de ferrocarril hacia las principales ciudades, hace conexiones este-oeste entre las distintas capitales para posibilitar la actividad agraria o el intercambio de productos agrarios. De tal manera que va a aunar varias cuestiones muy típicas de los gobiernos liberales, de las preocupaciones por mantener un centralismo, pero a la vez intentar romper esa línea y posibilitar las comunicaciones en otros sentidos, ¿no? En el mapa vemos que estas líneas de ferrocarril se alargan y las propone para Portugal. En esa idea Coello era un iberista, en el sentido de que promovía la unión con Portugal y se atreve en ese sentido a articular toda la red ferroviaria con relación a Portugal también. Sin embargo, las líneas de ferrocarril que él plantean solo tienen 2 puntos de unión con Francia, lógicamente en los extremos. Evita una línea de ferrocarril que atraviese los Pirineos porque considera que es un gran peligro, como buen militar que era, el establecer sitios, porque lógicamente las tropas se desplazan o posibilitaría la invasión de España por Francia, que su recuerdo era muy reciente, si hubiese potenciado otras líneas de ferrocarril. Y hace líneas paralelas a los Pirineos en el sentido de establecer también por ahí líneas defensivas. O sea que su memoria, que es un ejemplo y que luego no se puso inmediatamente en práctica, pero ayudó a todos los planes de las reformas de las líneas generales de ferrocarriles. No así las de navegación, que tenían una gran influencia de lo que estaba sucediendo en Francia, donde
donde las líneas de navegación son importantísimas y los planteamientos que tiene con los ríos españoles y la unión con las líneas de ferrocarril son, según los especialistas, no muy acertadas, ¿no? Años después haría una guía oficial de cómo estaban desarrollándose los ferrocarriles en ese momento, ¿no? Una de las cosas que aborda Coello, y que también es no lo he mencionado antes, es una idea o un impulso que le viene de ese viaje a Argelia, es el estudio de los caminos antiguos, de las vías romanas que atraviesan la península y que va a constituir finalmente uno de los motivos por los que, o su discurso en la entrada en la Real Academia de la Historia, ¿no? De tal forma que en 1874 Coello entra a formar parte de la Academia de la Historia con un discurso relacionado con las vías romanas. Cuando estaba en Argelia, él lo comenta, que le sorprendía que llegaban los caminos que utilizaban, los restos de la actividad romana en Argelia eran importantísimos, y descubre cómo los caminos trazados por los romanos eran los mejores para llegar a los sitios y al mismo tiempo los que ofrecían la mejor forma de defender los lugares. De tal manera que esa curiosidad la traslada a la península ibérica, donde además descubre, y es parte de ese conocimiento que él va adquiriendo, que las mejores rutas para los ferrocarriles coinciden con calzadas romanas, y va viendo que hay y plantea una teoría, ¿no?, que los romanos utilizaron en ese sentido las primitivas calzadas que existían, lógicamente eran las mejores que había por producto de la experiencia, y que estas calzadas fueron las que finalmente articularon todas las vías romanas, ¿no? En ese momento la reconstrucción de las vías romanas era muy difícil de hacer, se habían desdibujado la mayor parte de ellas, y las aproximaciones eran sobre todo lingüísticas, por el sonido de lógicamente de la denominación actual y latina, se intentaba deducir por dónde iban esas calzadas romanas. Sin embargo, Coello, al tener toda esa información espacial, establece una variación en el estudio que luego ha sido muy prolífica, que consiste no solamente en hacer deducciones lingüísticas de los nombres que figuran, por ejemplo, en el itinerario de Antonino, sino ver su perfecta ubicación o cuáles son las mejores rutas que puede tener una vía romana y seguirlas en ese sentido. De tal manera que hace una innovación que luego utilizarían otros autores posteriores, y esto es también una de las grandes herencias de Coello. En la Sociedad Geográfica de Madrid, que ahora hablaré ya muy rápidamente, se junta con una serie de especialistas con los que va estudiando las regiones antiguas de España y va reconstruyendo en ese sentido un marco de la España antigua gracias también a sus mapas, ¿no? Estas las hace con Aureliano Fernández Guerra, con el que trabajará íntimamente en todas las cuestiones relacionadas con este tema. Además de eso, Coello se dedicó a hacer algunos mapas específicos como esta novedad. No era normal hacer mapas de este tipo, ahora son muy comunes, pero en ese momento eran una novedad, hacer un mapa de la densidad de población de España que mostraba perfectamente esa distribución que luego se ha potenciado con los años de cómo la población se va asentando en la costa y vaciando la zona interior, salvo
lógicamente, Madrid por esas vías de comunicación que se han ido potenciando desde Felipe II, ¿no? Pero no solamente él hace mapas específicos, útiles, sino que pone a disposición de todos los científicos, todos los especialistas que había en ese momento, toda su cartografía y, por ejemplo, este mapa de Casiano del Prado utiliza la base, es un mapa geológico de la Comunidad de Madrid y utiliza la base cartográfica que Coello tenía ya realizada, ¿no? Y lo mismo va a pasar con otros especialistas, como por ejemplo con Botella, que querrá utilizar toda esa información para hacer mapas hidrográficos, ipsométricos de las alturas que no existían, no estaban realizados entonces. Entonces Coello trabaja con estos especialistas para dar una nueva visión de España en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, de la geología, que en ese momento se estaba desarrollando muy rápidamente, se empiezan a dibujar los primeros mares silurianos, hasta dónde había sido invadido, cuáles eran las zonas que estaban fuera de esa ocupación, que lógicamente coinciden con la España silícea, la parte gallega y parte de Extremadura. Mapas de la orografía, de las cadenas montañosas, que van dando la imagen que moderniza de alguna forma y que hasta entonces no existía con esa precisión. Es otro mapa de las aguas minerales y térmicas, que se basan en el conocimiento de las zonas volcánicas antiguas y modernas que existen en España, ¿no? En definitiva, y todo ello, quizá la parte más importante es la geológica, todos los geólogos que intentaron hacer una descripción geológica de España, cada vez con más precisión, Amalio Maestre en el 64, Federico Botella, que es el que realizó parte de los otros mapas que hemos visto, en el 79, y especialmente ya el mapa de Fernández de Castro, el oficial del Instituto Geológico y Minero, que tiene como base nuevamente el único mapa que existía, que era lógicamente el del Atlas. El del Atlas estaba siendo editado por provincias, pero Coello había formado una base de 1 millón, 1 o 2 millones o 3 millones, dependiendo para qué, que se estaba utilizando en todas estas tareas del conocimiento geográfico de España. Incluso hace este mapa de los terremotos que se producen en Málaga y en Granada, ¿no?, en el año 85, acompañando, lógicamente, las memorias de los especialistas sobre estos temas. Y en el año 76 funda la Sociedad Geográfica de Madrid, es decir, va saltando, va haciendo cada vez cosas con más relevancia, y la última es quizá la situación, bueno, también por motivos de distinto tipo que se han señalado en algunas ocasiones, y es como su situación política pues hace que sea excluido también de algunos temas, y en concreto cuando se crea el Instituto Geográfico en 1870, él, que parecía que tenía todas las papeletas para ser el director, pues finalmente no es nombrado director, sino que lo será Ibáñez Civero, que tenía unas características políticas distintas, ¿no? Entonces, por todo eso, Coello viaja mucho a París para recopilar mapas, y el prestigio que le dan sus mapas le introducen en las primeras reuniones internacionales de geografía, donde que estaban formadas por personas que pertenecían a otras sociedades geográficas, y le piden a Coello que funde en España una sociedad geográfica, y inmediatamente se pone a la labor. Y en esas reuniones va llevando cada vez una teoría más acabada de cómo hay que escribir los nombres geográficos de los lugares que estaban siendo descubiertos por todo el planeta, porque el siglo XIX es el siglo
de la geografía, de las sociedades geográficas, de los descubrimientos, y los exploradores venían con nombres que no se sabía muchas veces cómo escribirlos, etcétera, etcétera, y Coello plantea en estas reuniones un sistema de transcripción de los nombres que va a tener mucho éxito y que se va a aplicar en concreto en la Sociedad Geográfica de Madrid. Todos los que hemos estudiado la Sociedad Geográfica de Madrid hemos recogido sus palabras de que se creó por la petición que le hicieron de que en España hubiese una sociedad geográfica, pero Coello en sus textos ha dejado entrever también otras de las causas que motivaron la fundación de la Sociedad Geográfica. Y en concreto, uno de los motivos que parece secundario, pero que termina siendo una de las grandes líneas de interpretación de Coello, es la recopilación de las noticias del descubrimiento y la conquista de América. Y eso se relaciona con la leyenda negra, porque la falta de datos, la falta de investigaciones, la pérdida de muchos de esos datos, que estaban muchos de ellos en archivos escondidos, impide hacer en ese momento un relato veraz de cómo se había producido realmente la colonización. Y ante la falta de conocimientos veraces sobre cómo se había realizado el proceso colonial en América, pues prolifera, lógicamente, la leyenda negra, y uno de los motivos de Coello es precisamente luchar contra eso. Otro de los objetivos es participar en la nueva situación exploradora que se da en todo el mundo, y en ese sentido se une a las sociedades internacionales para la civilización del África Central y crea una línea en dos frentes, dos cosas que él quiere hacer. Una de ellas es mandar viajeros, en concreto manda a Joaquín Gatell de espía, porque en ese momento era un problema, por Marruecos, por la zona atlántica, para que observe, haga mapas de las ciudades, etcétera, etcétera, y el propio Coello recoge esas imágenes y las publica en el boletín. Coello había conocido la labor de Gatell porque sus primeros viajes habían sido publicados precisamente en la Sociedad Geográfica de París, y le presentan a Gatell y consigue introducirle en sus planes de exploración. En la Sociedad Geográfica de Madrid, en estos planes de exploración, el otro gran objetivo que tiene es la costa del Mar Rojo. Quiere tener un puesto para que los barcos que van a Filipinas carguen el carbón allí, y manda también a un explorador, a Vargués de Sostén, que hace una exploración magnífica, pero finalmente no consigue el objetivo que tenía. Gatell tampoco consigue información de dónde estaba Santa Cruz de Mar Pequeña, que era un territorio que España había ocupado en el siglo XVI y que querían recuperar porque había sido incluido en la firma del Tratado de la Guerra de 1860, pero no sabían exactamente dónde estaban. Y esas dos expediciones que plantea, que son muy importantes y que tenían una gran dificultad, terminaron por no tener frutos, ¿no? Pero a la Sociedad Geográfica de Madrid empiezan a entrar miembros de la Institución Libre de Enseñanza, y en concreto en el año 82 se incorpora Joaquín Costa, que todos lo conocemos por la energía que tenía, y Coello y Costa revolucionan juntos todo el panorama de las expediciones. Y esto que tenemos aquí, que yo me los he encontrado en un archivo, son las notas que se van mandando para situaciones muchas veces de urgencia, porque envían viajeros, reciben cartas, examinan las notas de periódico y tienen un intercambio intenso, que sería como actualmente los WhatsApp. Se mandaban mensajeros con notas, con cartas: vete a una reunión, que viene el ministro, que yo no puedo, tal, no sé qué, ¿no? Y
todas estas notas, breves, muchas de ellas, donde se comentan las reuniones que han tenido la noche anterior, son las que explican las expediciones exitosas que se produjeron en el año 84 y 86, en concreto al Sáhara y a la zona de Guinea Ecuatorial, ¿no? Incluso en los archivos están los telegramas que les enviaban, en concreto en los viajes al Sáhara, ¿no? Los viajeros desde Canarias, cuando hemos llegado hasta tal punto, inmediatamente hacían un seguimiento de todas estas cuestiones. Pero Coello, además de esto, recogía estos son mapas suyos de todas las expediciones que se estaban haciendo por el resto de las sociedades geográficas. De tal manera que sale de España, de la cartografía española, pero se une a un movimiento internacional de la cartografía. Va registrando todos los lugares y va viendo, lógicamente, los puntos de interés que pueden existir en España, ¿no? Todo eso le lleva, lógicamente, a España a tener conflictos, en concreto con las Islas Carolinas, en las cuales interviene por el río Muni la política marroquí, y en todas estas tres cuestiones que eran fundamentales, Coello es una autoridad y, por ejemplo, con el tema de las Islas Carolinas, pues termina internacionalmente teniendo la razón de las cosas que él plantea, ¿no? Incluso su experiencia nuevamente en Argelia hace que intervenga en los planes que Francia tenía por cambiar la frontera entre Argelia y Marruecos, y hace peticiones a las Cortes con Joaquín Costa y toda la sociedad geográfica, lógicamente, porque la ciencia al final es un tema coral, no es, aunque siempre haya cabezas de serie como en este caso, pero detrás de ellos había muchísimas personas colaborando, haciendo todo este tipo de peticiones, de estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino ya con señalando, lo había indicado al principio, que entre todas esas tareas, otra de las cosas que va a hacer, y yo creo que tiene que ver con esa progresión de Coello desde los estudios locales a los estudios universales, se dedica o le encargan la traducción de la nueva geografía universal de Eliseo Reclus. En el año 87, él no la terminará, en ese momento un hijo suyo muy joven que estaba teniendo mucho éxito como escritor de novelas muere, y Coello solo aborda la traducción de 2 tomos, pero el plan de la obra lo establece él, y es muy curioso porque no solamente la obra de Reclus se había empezado a publicar en el año 76 y se termina casi a finales en el 87 ya estaba medio terminada, pero algunos tomos se publican todavía en el 96. Y Coello empieza una traducción, pero él ve que muchos de los datos lógicamente tenía información de primera mano, están atrasados, y se plantea renovar todas las cuestiones que considera que están mal desde el punto de vista geográfico en la gran obra de Reclus, al que admira muchísimo por su estilo literario, por las descripciones tan vivas que hace, por todo lo que significó la obra de Reclus, que fue traducida a muchísimos otros idiomas, y empieza haciendo una reforma de todos los nombres que hay en la propia obra de Reclus, porque considera que los ha descuidado, y con sus normas ortográficas para describir los nuevos lugares los aplica al tomo y introduce a través de asteriscos una renovación de todos los datos que han ido cambiando, lógicamente en 10 años, muy rápidamente, con miles de notas a pie de página señalando lo que no está bien. O sea, un trabajo realmente impresionante. Incluso cambia los mapas que están en la nueva geografía universal y les añade otra de las reivindicaciones de Coello, que el meridiano central, en ese momento se estaba decidiendo
dónde tenía que ir, porque cada país tenía el suyo, y Coello propone el del Hierro porque era el más occidental, se había utilizado muchísimo, incluso por Francia, durante mucho tiempo. Los griegos utilizaban el meridiano de la Isla del Hierro y él lo lleva a los congresos internacionales. Finalmente sabemos que no prosperó, lógicamente, porque eran las potencias las que imponían esta situación y Inglaterra, que estaba haciendo todos los mapas de los principales mapas marinos, pues decide que el meridiano sea el de Greenwich, y Francia, que era también una potencia en muchas de las cuestiones, acepta eso imponiendo el sistema de pesas y medidas, ¿no? De tal manera que llegan a un acuerdo político y el meridiano de hierro desaparece poco a poco, y el de Madrid, que se utilizará también por el Instituto Geográfico, pero él pone en todos los mapas, los cambia y pone el de Greenwich y el de hierro, ¿no? Como una especie de reivindicación, ¿no? Los tomos siguientes fueron traducidos por otros autores. Ferreiro se encargaría de gran parte de ellos, y uno de ellos, el más delicado, el dedicado a América, lo va a traducir un institucionista, Gonzalo de Reparaz, que tenía una gran cultura en las exploraciones españolas y portuguesas en América. Y se produce una confrontación realmente entre las teorías de Reclus. Reclus era un anarquista que estaba muy preocupado por toda la esclavitud, la había vivido en Estados Unidos, la había denunciado en los años 60, y cada vez que encontraba entre las descripciones algo sospechoso de explotación de los españoles en América, lo denuncia, y Reparaz se dedica a rebatir con textos, se dedica a un apéndice de varias páginas a rebatir las cosas las que están correctas, por supuesto no las corrige, pero sobre todo la idea general que ya estaba imperando de la leyenda negra en relación a muchas de las cosas que eran a veces interpretaciones exclusivamente, ¿no? Y con esto termino. Coello fue acumulando una biblioteca impresionante de mapas. Estos, los que se conservan, tienen pues quién se los ha enviado, o sea, de todo el mundo le enviaban mapas, y finalmente cuando él muere en el año 98, pues descubren que tiene casi 5.000 mapas, muchos de ellos, por supuesto, de la península, que tenían un interés estratégico enorme, y el Estado, la Sociedad Geográfica, piensan que no lo pueden vender, que aquello tiene que gestionarlo el Estado porque puede poner en peligro incluso la seguridad nacional, de tal forma que finalmente el Estado adquiere esos mapas, y que de alguna forma constituyeron la gran herencia de la geografía del siglo XIX de Coello, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero me parece que me pasa un poquito. Bueno, pues en cualquier caso hay magníficos libros sobre Coello, todos sus mapas están digitalizados. Yo creo que la red nos da la oportunidad de revisar toda esta obra impresionante, ¿no? Muchas gracias.